Bueno, pues uno de los temas que más preocupan a los españoles y a los madrileños de por sí, ahora actualmente a todo el mundo, es el tema de la salud, es el tema de la sanidad. Y concretamente, este jueves 17 de septiembre hay elecciones en el Colegio de Médicos de Madrid. Unas elecciones que eran de alguna manera esperadas, porque hay, aparte del asunto del COVID-19, pues todo el tema de la salud, la medicina, había interés por estas elecciones por muchísimas razones que nos va a explicar nuestro invitado, que es uno de los candidatos a estas elecciones, el doctor Manuel Martínez Selle. Lo primero, buenos días. Buenos días. La pregunta es obligada. ¿Cuál es la situación actual en el Colegio de Médicos de Madrid, según su opinión? Bueno, yo creo que es una situación que dista mucho de la que nos gustaría tener. Tenemos un colegio en el cual los médicos no nos sentimos representados. Yo creo que esto es algo que sucede habitualmente, pero en el caso concreto de la pandemia ha sido particularmente sangrante. Es decir, nos hemos sentido abandonados por un colegio de médicos que claramente no ha cumplido su papel. El colegio de médicos debería ser cercano, debería ser independiente, debería tener un trasfondo científico, y todo esto no se está haciendo. Y al final lo que sucede es que los médicos para nada nos sentimos representados por el colegio actual. Yo he estado estos 2 meses hablando con muchos compañeros y hay una sensación de descontentamiento muy generalizada. Lo que nosotros vamos a intentar es transformar esta sensación en ilusión y conseguir que los compañeros de verdad vayan a votar el día 17. Inicialmente éramos 5 candidaturas, ha habido una de ellas que se ha visto tan representada por la nuestra que se ha sumado a nuestra candidatura, que eso también nos ha dado mucha fuerza, y nosotros esperamos que de forma masiva los compañeros el jueves vayan a votar y que esto permita cambiar la situación actual y de verdad tener un colegio como creo que nos merecemos, que de verdad sea un colegio profesional, que defienda la profesión con independencia y además con criterio científico. Esa era una de las cuestiones, Manuel, que me comentaban algunos compañeros suyos, que veían que, o notaban que el Colegio de Médicos se había transformado en una entidad política más que en una entidad científica. No debe dejar de ser las dos cosas, por lógica, pero la ciencia siempre tiene que tener un peso mucho más potente con respecto a una organización como esta. Yo creo que las costuras se han visto en muchísimas organizaciones de todo tipo ahora con todos estos meses que llevamos viendo del COVID-19, pero precisamente las organizaciones científicas son las que más abrumadoramente se ha visto un poco en algunas de ellas las costuras, ¿no? Es decir, un médico tiene un juramento hipocrático, ¿no? Y se debe al paciente, se debe al ciudadano. Eso no significa que los médicos ni los sanitarios no merezcan el más absoluto de los respetos como cualquier ciudadano, ¿no? Pero se debe, ¿no?, un poco a su profesión, y los ciudadanos muchas veces se han sentido un poco como desamparados de la ciencia, porque la portavocía simplemente ha sido la Organización Mundial de la Salud ahí se cortaba la línea un poco. Había muchas opiniones, pero no ha habido grandes opiniones con respecto a las organizaciones científicas y médicas. ¿Cómo ha visto usted el papel del Colegio de Médicos en todo este asunto del COVID-19? Pues lo primero que me gustaría decir es que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que se ha comentado, con una excepción. Es que yo creo que el Colegio de Médicos no tiene que tener matices políticos, de ningún tipo, de ningún tipo. Y creo que es un error que haya vinculaciones políticas o sindicales, porque yo creo que son cosas distintas. Y al final, estas vinculaciones son las que producen que haya debilidad. Porque claro, si nosotros no tenemos la seguridad de que en el colegio solo se defiendan posturas que tengan un trasfondo científico, que tengan una justificación clínica, pues al final los médicos tampoco nos vamos a fiar de nuestro colegio. ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? Bueno, lo primero que ha pasado en la pandemia es que se ha reaccionado tarde y mal. Yo creo que eso es algo evidente. Hay incluso un grupo de expertos, tanto nacionales como internacionales, que han publicado en la segunda revista de medicina más importante la solicitud de que se cree una comisión independiente
para estudiar por qué la gestión de la pandemia ha sido tan mala en nuestro país que nos ha hecho pues, estar a la cola de todos los países que han sufrido COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que se ha hecho oídos sordos a esta recomendación. Y además, como bien se ha dicho, tampoco se ha escuchado, al menos en Madrid, la voz del Colegio de Médicos, que hubiese sido muy bueno, por ejemplo, con todo lo que hay de movimientos antivacunas. Es decir, un colegio que pueda tener un planteamiento científico, no solo que defienda, que yo creo que también es muy importante y no se hace, el intrusismo, o que hay que vigilar el intrusismo profesional, la publicidad engañosa, pero sobre todo un colegio que sea capaz de dar una voz científica de la que no solo los médicos, sino también la población se pueda fiar. Además, hay que recordar que en Madrid, y sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, los médicos hemos estado trabajando en condiciones que no eran las adecuadas. Y yo creo que un colegio de médicos tiene la capacidad para decir cómo hay que trabajar, para hacer una consulta, para hacer una intervención o para hacer un procedimiento, el grado de protección que es necesario. Y los médicos, si tuviésemos a nuestro colegio detrás, tendríamos mucha más fuerza en nuestras reivindicaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha politizado toda la gestión del coronavirus. Nosotros creemos que el médico debe ser el eje principal de la sanidad. Creo que el médico tiene que tener la última palabra en temas de salud. Y esto no está sucediendo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tenía un congreso de cardiología y, pues, en la primera semana de marzo, y el miércoles un congreso de cardiología que iba a ser en Valencia de, no sé, 400, 500 cardiólogos, nos llaman que se suspendía ese congreso. ¿Por qué? Porque ya había información suficiente que no hacía recomendable aglomeraciones, ¿no? Y efectivamente, pues lógicamente la Sociedad Española de Cardiología, la sección implicada, suspendió el congreso como no podía ser de otra forma. Ahora bien, me extraña que si esto fue el miércoles, el sábado se autorizase en Madrid una manifestación, el sábado o el domingo, ese fin de semana, o sea, pero 3 o 4 días después, una manifestación multitudinaria. Es decir, si teníamos la información, ¿por qué se autorizó? Claro, entonces, mi sospecha, como digo, es que se están tomando decisiones no con criterios clínicos, no con criterios científicos, sino también, y muchas veces, priman otros tipos de criterios, incluidos los políticos. Y esto, que puede suceder a otros niveles, no debería suceder a nivel del Colegio de Médicos. Nosotros creemos que el Colegio de Médicos tiene que tener otras vinculaciones, no vinculaciones políticas, sindicales ni mercantiles. Me refiero a vinculaciones con las sociedades científicas. En Madrid hay que saber que tenemos la sede nacional de las sociedades científicas, con lo cual es muy fácil esta vinculación. Tenemos una situación privilegiada en Madrid, tenemos una forma de vincularnos con mucha fuerza con las universidades. En Madrid hay 8 facultades de medicina. No hay ningún otro colegio de médicos de España que pueda decir eso. Fíjese lo fácil que es para el Colegio de Médicos de Madrid montar un grupo de expertos que pueda valorar qué es lo que se ha hecho mal hasta este momento y las decisiones que hay que tomar en el futuro. Y de hecho, si nadie coge este guante, pues tendremos que hacerlo nosotros cuando lleguemos al colegio. ¿Por qué? Porque es muy importante aprender de los errores del pasado. Yo creo que es evidente que hay poca información, es evidente. Y eso, pues lógicamente, una enfermedad que lleva menos de un año con nosotros, está claro que vamos a tener poca información. Gracias a Dios vamos a tener cada vez más, pero todavía la información es escasa. Y entiendo que todos nos podemos equivocar. Pero si yo tomo las decisiones, yo que soy cardiólogo, pues probablemente me equivoco mucho más que si las toma un grupo de expertos, que es fácil montarlo en Madrid, de epidemiólogos, microbiólogos, especialistas de enfermedades infecciosas en atención primaria. Y esto yo creo que es fundamental, que las decisiones las tomen o estén avaladas por expertos, cosa que en este momento no está pasando. Señor Martínez Selle, doctor Martínez Selle, me la ha puesto usted votando por 2 cosas muy buenas. Una sobre la última palabra que deben de tener los médicos, que yo creo que es fundamental. Hay médicos hablando en las redes sociales, algunos han hablado personalmente conmigo, y me dicen que se echan las manos a la cabeza por toda esta situación, que como bien usted ha dicho, es una enfermedad nueva, que se está aprendiendo todavía mucho de ella y todavía quedará por aprender, pero que en algunas decisiones más que casi menos científicas, que han sido casi más políticas, no se han dado
han estado en total desacuerdo estos médicos. Es decir, por ejemplo, en la atención primaria que ustedes quieren hablar, una de las primeras cosas que ustedes han dicho que es inaceptable la situación que hay en atención primaria y demás. Muchos médicos echan las manos a la cabeza porque dicen que ellos no han dedicado su vida ni han estudiado para luego hacer consultas telefónicas, que eso no es medicina, que la consulta telefónica no es medicina y que ellos deberían de estar en la consulta con la protección adecuada, pero ver a sus pacientes, a sus enfermos y tomar un diagnóstico clínico como es debido. Esa es una de ellas. Y la segunda, muchos se preguntan por qué algunos colegios de médicos se han atrevido incluso de manera casi dictatorial a sancionar a las opiniones de algunos otros médicos sin haber hecho un análisis más tranquilo, más profundo y menos público. Es decir, casi ha sido un escarmiento, una caza de brujas más que cualquier otra cosa. Ellos se preguntaban cómo es posible que algunos colegios de médicos hayan hecho este escarmiento público en vez de hablar con el médico, hacer un estudio y hacer un análisis interno y luego tomar una decisión. Entonces, en todo este asunto hay cuestiones que llaman muchísimo la atención a los ciudadanos, porque a los ciudadanos se les toma a veces por imbéciles, pero realmente la gente se está dando cuenta de muchas cosas que están ocurriendo. Y yo me gustaría saber un poco cuál es esta visión de esta candidatura del Colegio de Médicos de Madrid y que ya me hablara usted del tema de la atención primaria, cuál es la visión y cuál es lo que ustedes quieren hacer o colaborar con las autoridades administrativas en la atención primaria. Muy bien, pues dos preguntas muy pertinentes. Empezando por la atención primaria. No sé hasta qué grado la población conoce la situación totalmente insostenible que hay en estos momentos en la atención primaria en Madrid. Ha mencionado usted lo de la teleconsulta, que es cierto, pero no ha mencionado los seguimientos de los contactos, no ha mencionado las consultas presenciales que también están pasando. Sí, tener bueno. que ir a los domicilios, que cada vez es más frecuente, porque claro, decimos a los pacientes, si usted tiene síntomas, no vaya al centro de salud, que es en su domicilio. Pero claro, tiene que ir un médico de atención primaria a verle. Y no ha mencionado el ir a las residencias de ancianos, que están teniendo que ir los médicos de atención primaria. Y todo esto lo están haciendo al mismo tiempo que tienen que suplir a sus compañeros que están de baja por enfermedad. Con lo cual, con una sobrecarga asistencial que es totalmente inaceptable. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que la atención primaria debe ser el núcleo de la sanidad. Es decir, para que un sistema funcione bien, la clave es que funcione bien su atención primaria. Y evidentemente que si nosotros desbordamos la atención primaria con estas multitareas, nunca va a poder funcionar bien. Y por lo tanto, yo creo que ha habido tres colectivos que han estado muy, yo diría que abandonados por parte del colegio actual. Número uno, atención primaria. Por ejemplo, yo echo de menos que del colegio de médicos no se pongan unos mínimos de calidad asistencial. Ahora que se habla tanto de calidad, oye, pues un médico de atención primaria tiene que tener al menos tantos minutos para ver a un paciente. O no debe superar tantos pacientes al día, ¿de acuerdo? Y además, también asegurar que a la hora de pasar esa consulta, el médico de atención primaria cuente con la máxima protección. Yo que me he movido ahora varias veces y por distintos centros de salud, hospitales, pues me han llegado quejas muy justificadas, pues de pasar consultas en sitios donde no hay ventilación, de dormir hacinados en las guardias, de no tener un adecuado respaldo cuando hay situaciones de baja por enfermedad de otros compañeros que no se están cubriendo. Con lo cual, nosotros nos vamos a enfocar, como digo, de forma prioritaria en la atención primaria. Me gustaría mencionar dos colectivos más. Uno, el de médicos internos residentes. Nosotros apoyamos totalmente las reivindicaciones de los médicos internos residentes, de los residentes, que son totalmente justas y creo que merecen un respaldo por parte de su colegio. Y la última, y con esto termino, de colectivos que yo diría que están en la UBI, serían los médicos jubilados. Yo veo con mucha tristeza médicos jubilados que están enfermos y están esperando en listas de espera o pendientes de que les vean la consulta o de una cirugía. Yo creo que se han ganado el tener una atención preferencial y desde el Colegio de Médicos nosotros vamos a defender esto. Y por último, en lo que ha comentado de que el Colegio de Médicos públicamente, o algunos colegios de médicos públicamente han criticado a compañeros, etc.
Esto es como el mundo al revés. Yo creo que el Colegio de Médicos está para defender a los médicos, también para defender a la población, porque si el Colegio de Médicos consigue que haya una buena práctica con fundamento ético, con fundamento científico, también la población va a estar mejor atendida. Y puede suceder alguna vez que médicos tengan acciones que no sean adecuadas. Y de hecho nosotros tenemos una comisión deontológica que debe perseguir. Pero yo estoy muy de acuerdo que lo primero que hay que hacer es escuchar a esos compañeros. Y de forma privada, que si luego hay una justificación y que se ha visto que ha habido algo, una acción que hay que corregir, pues se corrige. Pero lo primero, siempre escuchar a esos compañeros y de forma privada. Porque a veces nos podemos llevar una sorpresa y puede ser que una acción que a nosotros nos ha parecido que no era correcta, cuando hablamos con ese compañero, cuando nos enteramos del contexto, porque muchas palabras se pueden sacar de contexto, pues resulta que sí era correcto, ¿de acuerdo? Y nuevamente insistir, que yo creo que el colegio tiene que estar para defender la dignidad de los médicos, de todos los médicos, porque también actualmente en Madrid parece, yo trabajo en un hospital público y soy un gran defensor de la sanidad pública y universal, pero hay un abandono de los compañeros que trabajan en asistencia privada. Y esto creo que es un error. Yo creo que el médico es médico independientemente de dónde esté trabajando. Y de hecho, muchos compañeros trabajan en ambas asistencias, ¿no? Doctor Martínez Selles, ¿qué le han transmitido a usted sus compañeros durante todos estos meses que hemos vivido de la pandemia, en la cual se han dado directrices contradictorias continuamente a lo largo y ancho del planeta, a través de prácticamente la única organización que había dando esas directrices, la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido muchísima controversia en todo el mundo, y una vez que llegaba a cada nación, los distintos gobiernos, vamos a centrarnos en el que conocemos nosotros, el gobierno español y sus distintas administraciones, pues como usted bien sabe, como sabemos todos los españoles, parecía que había un comité científico de expertos en el gobierno que luego no existió y a partir de ahí se corta el hilo científico y las directrices van por orden, digamos, piramidal y los médicos han hecho lo que en principio entendían que era lo que había que hacer y luego han ido aprendiendo con la enfermedad, como es lógico. ¿Qué opinión, qué les han trasladado a usted sus compañeros de todo este asunto, de cómo se han sentido y de lo atados a veces que estaban de manos a la hora de actuar con mayor libertad? Porque un médico debe tener un poco la libertad de hacer el juicio médico y científico a la hora de tratar a los pacientes. ¿Qué permeabilidad? Cuénteme usted qué es lo que le han transmitido sus compañeros. Pues mire usted, yo diría que los médicos nos hemos sentido muy decepcionados. Muy decepcionados. Lo primero, yo creo que lo más grave de todo es lo que ha comentado, que no haya un comité de expertos. Pero ¿cómo es posible que en una gestión de una pandemia en la que, como he dicho, hay mucho desconocimiento, en la que es evidente que nos estamos equivocando todos, hemos pasado de que las mascarillas no hay que usarlas, a las mascarillas son obligatorias, todos nos podemos equivocar, pero hombre, si tenemos un comité de expertos, es menos probable que se equivoquen. Entonces, ¿cómo se puede decir que no hay un comité de expertos? Eso a mí no me entra en la cabeza. Luego, no nos hemos visto reconocidos. Yo me he emocionado mucho con los aplausos a las 8 de la tarde. El gobierno central hace un homenaje a las víctimas de la pandemia y no hay ningún médico que tenga derecho a decir unas palabras. Yo ahí me sentí muy abandonado y muy poco reconocido, sobre todo por lo que yo he visto en mi hospital, lo que yo he visto en el día a día, ha sido un comportamiento heroico de mis compañeros. Yo soy cardiólogo, he tenido compañeros cardiólogos que me han pedido que les enviase a unidades de críticos de COVID, porque querían echar una mano. Es decir, yo creo que los médicos, los sanitarios en general, nos hemos volcado. Y es muy triste que esto no se reconozca. Y por lo tanto, el sentimiento que más me han transmitido mis compañeros estos meses que he estado hablando con ellos ha sido de decepción. E insisto, para mí lo más indignante es que no haya un comité de expertos. Es que el que no haya un comité de expertos puede tener consecuencias muy graves. Estamos hablando incluso de vidas humanas. E insisto, también con un comité de expertos nos hubiésemos equivocado, porque no tenemos toda la información y hay tratamientos que hemos usado para tratar el coronavirus que actualmente se ha visto que no son eficaces. Es decir, nos hemos equivocado.
Pero hombre, si los que se equivocan son expertos, es menos probable que si no tenemos dicho comité. Con lo cual, a mí me parece particularmente grave que no haya un comité que asesore en la toma de decisiones. Doctor Martínez, usted dice que se han equivocado, pero se han equivocado porque seguían las directrices médicas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, es que la Organización Mundial de la Salud, esa sí que está politizada, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si uno va a ver cuáles son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, también precisamente por este tema de politización, son siempre muy genéricas. Es decir, cada país tiene la potestad de luego adecuar las medidas en función de su situación epidemiológica, en función de su sistema sanitario, con lo cual tampoco me parece que echar la culpa de todo a la Organización Mundial de la Salud sea una buena estrategia. No, no, yo solamente pregunto. Sí, sí, o sea, que yo creo que, vamos a ver, también la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo en los momentos iniciales, pues estuvo dando bandazos que muchos de ellos ahora mismo, lo que pasa es que a posteriori es todo más fácil, ¿no? Uno diría, oye, ¿cómo es posible que se hiciera esto? Pero claro, en aquel momento se toman las decisiones con la información que se tiene. Tampoco sabemos si toda la información que tenían en China en un primer momento no nos la transmitieron. Sí nos la transmitieron desde Italia, sí nos la transmitieron desde Italia, que está bien cerquita. Y yo, antes de tener la situación que tenemos, o antes de que empezase la pandemia en Madrid, yo y muchos otros compañeros ya teníamos compañeros italianos con los que tenemos contacto que nos estaban alertando de lo que nos venía encima. Y insisto que se tardó mucho tiempo en reaccionar. Si miramos el tiempo de reacción de los gobiernos desde el momento en que empieza a haber casos o desde el momento en que empieza a haber ingresos hasta que se toman las medidas, pues el nuestro ha sido un tiempo de reacción demasiado largo. Y ahora yéndonos directamente a este jueves 17, a las elecciones del Colegio de Madrid, que yo creo que son unas elecciones importantes ante toda esta situación. La salud es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Sin salud no hay nada. ¿Cuál es el ambiente que usted nota? ¿Hay ilusión por parte de algunos médicos? A mí me transmitieron algunos que ya estaban un poco desencantados de lo que había, pero que había cierto movimiento, que había cierta expectación en estas elecciones. Yo creo que hay mucha ilusión. Hay mucha ilusión. Yo animaría a todos los compañeros a que vayan a votar. Tenemos actualmente, como he dicho, éramos 5 candidaturas, ahora estamos 4, porque una de ellas se ha sumado a la nuestra. Todos tenemos nuestras páginas web, la nuestra es soymedico.es, porque viene a reflejar la importancia que nosotros queremos dar al hecho de ser médico y la importancia que debe tener el médico en la toma de decisiones. Ahí en soymedico.es pueden encontrar nuestro programa. También pueden consultar los programas de las otras candidaturas y que voten lo que crean que es mejor. Es indudable, y yo esto lo he hablado con muchos compañeros, que todos nos ven como la única alternativa a la actual Junta del Colegio de Médicos. Con lo cual, yo también hago un llamamiento a la unión. Y yo creo que si de verdad queremos un cambio, pues lo que tenemos que hacer el jueves 17 es ir a votar. Hay muchos centros de voto, se puede votar en todos los hospitales públicos grandes, en algunos de los pequeños. Lamentablemente, solo se puede votar en un centro de salud que está ubicado en Majadahonda. Esto es una discriminación de los compañeros, una más para los compañeros de atención primaria. Tampoco se puede votar en los hospitales privados, una discriminación más. Pero bueno, todos los médicos podemos votar en todos los centros de voto, incluyendo en el colegio. Y además tenemos la suerte de tener un horario muy amplio. Se puede votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Con lo cual, seguro que todos encontramos un hueco para acercarnos a votar. Y si de verdad queremos cambiar, es verdad que nos estamos quejando de la situación actual, con mucha razón, pero vamos a cambiarla. Los médicos yo creo que tenemos esta tendencia y yo creo que hacemos bien en denunciar una situación cuando está mal.